Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Revisión de Libros Cristianos. Hoy les traigo la revisión de este librito, Temperamentos controlados por el Espíritu, de Tim LaHaye. Tiene como subtítulo Fortaleza para cada dificultad. Y como lo dice su título, pues va a tratar aquí el tema de los temperamentos, ¿no? Vamos a ver qué son los temperamentos. Y pues este libro es un clásico de clásicos, ya tiene muchos años que se editó. Mira, aquí trae el copyright. Lo tiene de 1966. Ya es muy viejo el libro. Se ha vendido mucho. Esta es una nueva edición. Viene en tamaño bolsillo. Es esta serie de series favoritos, ¿no? De Unilit. Y pues sí, es tamaño bolsillo. De hecho, hoy lo terminé de leer. Estaba en una tienda donde me hicieron esperar mucho tiempo y ahí lo acabé de leer. Y me lo puse en el bolsillo del pantalón. Si entra. Y veamos, pues mira, son 12 capítulos. Te voy a ir comentando de cada capítulo. Dice, el capítulo número uno se titula Se nace con él, ¿no? Y aquí te va a estar hablando, pues, que es algo con que te heredaron, ¿no? O que se formó en tu gestación por medio de los genes que portaron tus padres. Va a hablar de temperamento, carácter y personalidad. Y Tim LaHaye nos dice aquí que es distinto todo esto. Temperamento es pues, la combinación de rasgos congénitos. El carácter, dice él, es tu yo verdadero, ¿no? Que pues tiene que ver con el temperamento más la educación, la formación que has tenido. Personalidad es cómo te exteriorizas, ¿no? Y no va a tocar nada de carácter y personalidad y se va a enfocar en temperamento, esos rasgos congénitos que forman pues lo que somos, ¿no? Cómo nos conducimos. Y bueno, eso fue el capítulo uno. Capítulo 2 dice, se puede cambiar el temperamento. ¿Okay? Y aquí nos va a estar hablando efectivamente de eso, ¿no? De que sí, naces con eso, pero no estás condenado a vivir según el temperamento con el que naciste. Puedes cambiar y tiene varias citas bíblicas, obviamente, nos habla del apóstol Pablo. Capítulo 3 dice, conozcamos los 4 temperamentos básicos. ¿Y qué va a hacer? Aquí Tim va a agarrar los temperamentos clasificados según Hipócrates, ¿no? Hace como 400 años antes de Cristo, que son los sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos, ¿no? Es algo muy antiguo eso. A muchos ya no les gusta esa clasificación, pero él va a tomar esta clasificación sencilla para describir los 4 tipos de temperamentos. Sí te va a decir que no es que encajes exactamente en uno. Normalmente uno de esos es tu temperamento predominante, pero vas a tener un poco de los otros. Luego comienza a describirlos. Aquí en la descripción, en los subtítulos les pone como un calificativo, un adjetivo. Por ejemplo, dice aquí chispeante sanguíneo, ¿no? Que es pues este fiestero que siempre está de buenos ánimos, que no piensa mucho en las cosas, que es muy lanzado, ¿no? Ese es el sanguíneo, le pones chispeante sanguíneo. Luego, frenético colérico, el que es cuadrado, el que quiere hacer las cosas, el que llega temprano, el que hace todo bien y que se basa en su propia fuerza, no le importan mucho los demás. Luego viene el maestro melancolía, ¿no? Que no sé por qué le pone tanto maestro, pero pues es esta personalidad que es muy sensible, es perfeccionista, pero muy, muy sensible, ¿no? Y luego viene el último temperamento, que es el tranquilo flemático. Es esa persona muy introvertida, no muy ensimismada, que casi nunca va a explotar. Aunque yo he visto que cuando explotan son terribles. ¿Okay? Ahí los describe. Luego viene el capítulo 4, lo positivo y lo fuerte en los temperamentos. Y ahí va a ir tomando parte con el sanguíneo, te va a decir pues sus fortalezas, ¿no? Que es lo bueno que tiene. Luego el colérico, el melancólico y finalmente el flemático. Entonces, pues te da ahí todo lo bueno que tiene cada uno de los temperamentos. Y el capítulo 5, como ya te has de imaginar, te va a hablar de todo lo malo. Se llama debilidades temperamentales. Empieza de nuevo con, bueno, aquí empieza el sanguíneo y sigue el mismo orden, el colérico, melancólico
y flemático. Eh, Ahora, hasta aquí, la verdad a mí no me parece necesaria toda esta información, ¿no? Aunque es cierta, pero eh, realmente no necesitas conocer qué tipo de temperamento tienes eh, según esta clasificación, ¿no? Porque tú mismo te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas cambiar. Si te comparas con la Biblia, ahí te vas a dar cuenta en qué estás mal y cuáles son los rasgos de tu temperamento que tienes que modificar. Y en capítulo 6 dice el temperamento lleno del Espíritu, ¿no? Y se basa en Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, etc., ¿no? Y lo que nos va a decir aquí Tim LaHaye es que un temperamento lleno del Espíritu es el temperamento ideal a lo que debemos apuntar, ¿no? No vas a dejar de tener rasgos de carácter de esos otros temperamentos hipocráticos, pero tienes que vivir como te va a estar guiando la palabra que lo tengas que hacer y por medio del Espíritu. Es lo que dice aquí. El Espíritu Santo es el encargado de esa transformación y tienes que estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dice aquí, el temperamento lleno del Espíritu Santo carece de debilidades. Por el contrario, cuenta con 9 vigorosas fuerzas. Y va a describir aquí todo lo que viene en Gálatas 5, 22 al 23. Nos va a estar mostrando pues este ideal. Y eso va a ser todo el capítulo. Ahora el capítulo 7 dice, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Porque en el 6 nos dice, si eres lleno del Espíritu Santo, tu temperamento va a ser así, ¿no? Ahora va a tratar el tema de cómo es que eres lleno del Espíritu Santo. Y lo que me gusta aquí es que pues no se va por un lado místico, ¿no? Simplemente te empieza a mostrar la obra de Dios en ti. Evidentemente tienes que ser salvo para empezar, ¿no? Si no eres salvo, no vas a tener el Espíritu Santo y no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Va a hablar de esto de ser llenos del Espíritu Santo. Mira unos subtítulos para que veas. ¿Qué podemos esperar cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿No? Aquí viene 2 tópicos, 3 y 4. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Esto es lo que puedes esperar cuando eres lleno del Espíritu Santo. Luego dice aquí, ¿cómo ser henchidos con el Espíritu Santo? ¿Qué es henchidos? Es una palabra arcaica, ¿no? Ya no se usa en nuestro lenguaje corriente. Y aparecen varias en este libro, como que no han modificado el lenguaje, algo un poquito más actual. Aparecen varias palabras así arcaicas que ya han caído en desuso. Henchidos, pues es ser llenos completamente saturados, ¿no? Entonces sería cómo ser saturados con el Espíritu Santo. Te habla de un examen de conciencia, confesión de tus pecados, ¿no? Los que conozcas. Sigue hablando de, pues, Efesios 5:18, ¿no? Donde se te da la orden de ser llenos del Espíritu Santo, que entendiendo un poquito el original, por la forma verbal, sería como cómo seguir siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y te va a estar hablando de todo eso, cómo debe ser, cómo vas a obedecer, cómo el Espíritu Santo va de la mano con la palabra de Dios, es algo muy importante, porque si no, pues cualquiera se puede desviar y con decir que está siendo guiado con el Espíritu Santo es capaz de hacer cualquier locura. Va a seguir hablando de caminar con el Espíritu. Entonces, eso fue cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y luego va a hablar de 2 obstáculos que él ve contra el Espíritu Santo. Capítulo 8. La ira entristece al Espíritu Santo. Y se va aquí a Efesios 4, 29 a 32. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, eso es entristecer, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, él va a agarrar aquí el aspecto de la ira y dice, pues como aquí se está hablando de contristar al Espíritu Santo, dice, esto es algo que va a dañar tu relación con el Espíritu Santo. Sí es muy claro en decir, no es que se vaya el Espíritu Santo de ti, ¿no? Pero va a ser un obstáculo, ¿no? No va a estar siendo lleno. Y va a trabajar todo sobre la ira. Habla de la ira como pecado universal. Habla de distintas variantes de la ira. Pone aquí amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, ira, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo, implacabilidad, y va a estar hablando de eso. Luego nos muestra cómo afecta, cuál es el precio de la ira. Primero en lo emocional, luego físicamente habla de enfermedades que te da eh, pues por estos enojos, y cita a médicos aquí. Y después tiene un diagramita aquí de un hombre sin Cristo. Y pues te habla de distintas cosas negativas que vas a encontrar, ¿no? Cuando no tienes a Cristo, cuando pues el Espíritu Santo no está rigiendo tu vida y aparece ahí la ira, ¿no? Y después, cómo afecta espiritualmente. Y luego empieza con la principal causa del enojo, ¿no? Va a estar hablando ahí de esto, pero básicamente es el egoísmo. Y termina así el capítulo. Y luego dice, el temor es el segundo obstáculo que él ve. Dice, el temor apaga al Espíritu Santo. Ahora fíjate, aquí se basa en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 19. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Entonces, de esta porción de la Biblia, de no apagar al Espíritu Santo, él no sé por qué toma directamente de que el temor es el que apaga al Espíritu Santo, cuando en el pasaje no está hablando de temor. Te ordena estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Pero él, sin explicación alguna, simplemente lo toma y te dice, pues el temor hace que se apague el Espíritu Santo. Igual te dice, no se va a ir el Espíritu Santo, pero va a afectar tu relación, no vas a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues eso no me gustó, de que toma algo que realmente no habla del temor. Quizás lo ve como que, bueno, si eres temoroso, no vas a estar gozoso, no vas a orar, no vas a dar gracias, no sé, pero ni siquiera lo dice. De todas formas, pues el temor es algo negativo y que se tiene que tratar en el creyente. Dice, el temor, un mal universal, es un subtítulo, y va a hablar de distintas formas que adopta el temor: ansiedad, dudas, timidez, indecisión, superstición, ensimismamiento, soledad, hiperagresividad, preocupación, inferioridad, cobardía, recelo, vacilación, depresión, arrogancia, timidez social. Y luego viene el precio emocional del temor, el precio social del temor, el precio físico del temor. También habla de las enfermedades que se obtienen si estás con temor. Habla de varios médicos aquí. Y el precio espiritual del temor. Y así se va, ¿no? Luego viene cuál es la causa del temor. Y habla de rasgos temperamentales, experiencias en la infancia, excesiva protección, dominación y una experiencia traumática, esquemas mentales negativos, ira, pecado, dice que el pecado engendra temor, falta de fe, y va pues tratando este tema del temor, ¿no? Luego dice, ¿quién quiere ser una ostra? ¿No? Ahí va a hablar sobre pues esta actitud de ostra, de no hacer nada. Luego, capítulo 10, la depresión, su causa y su curación. Pues lo ve como un asunto que está relacionado con estos obstáculos y va a hablar de la depresión, pero yo creo que le falta, porque no toca el tema de una depresión crónica, algo muy fuerte, ¿no? Y se queda con cosas muy simples. Es todo un tema para un libro.
¿no? La depresión. De hecho, no he visto ningún buen libro completamente que completamente cubra la depresión en los casos más graves, ¿no? Y aquí, pues, habla de cómo te va a afectar la depresión, el alto costo de la depresión, tristeza y pesimismo, apatía y fatiga, hipocondría, pérdida de productividad, irritabilidad, ensimismamiento. Y luego viene las causas de la depresión, que es donde yo veo que le falta, porque te habla de causas de depresiones simples, ¿no? Hay depresiones que hasta realmente es una ridiculez, ¿no? Que se tengan, ¿no? Por ejemplo, estoy deprimido o deprimida porque le dieron pocos likes a mi publicación. ¿No? Es una ridiculez, hasta un pecado, ¿no? Por pues el egocentrismo, ¿no? Estar ensimismado, estar con el yo. Y causas, habla de tendencias temperamentales. De hecho, aquí te va a decir que si estás lleno del Espíritu Santo, es imposible que tengas depresión. Creo que él mismo se va a contradecir aquí, porque va a hablar de una causa que es física, y eso no tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces va a tratar aquí sobre las causas temperamentales, principalmente el melancólico, y luego dice, la hipocresía lleva a la depresión, problemas físicos, ¿no? Dice, pues tienes que ir a un médico para que descarte otros problemas. Y es donde te digo, eso pues se contradice con lo que él mencionó antes, de que si eres lleno del Espíritu no puedes tener depresión, no puedes ser lleno del Espíritu y tener algo físico, ¿no? De hecho, ya en una depresión crónica, de la cual él no habla aquí, ya son problemas de química en el cerebro, que solo los puede atender un psiquiatra, es el médico adecuado para una depresión así de crónica, así de grave. Y pues eso no tiene que ver si estás lleno o no del Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Es como fracturarte, ¿no? No puedes decir que si estás lleno del Espíritu Santo no te puedes fracturar, ¿no? Una depresión muy fuerte es una fractura, por así decirlo, en tu cerebro. Entonces, habla ahí de problemas físicos. Luego menciona sobre el diablo como posible origen, causa de la depresión. Y de hecho, él dice que, mira, te voy a leer esto. Dice, no veo que haya lugar a la depresión inducida por el diablo en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta que no todos los cristianos están llenos del Espíritu. Entonces es bastante mesurado, no le echa para todo la culpa al diablo, ¿no? Habla de rebelión e incredulidad como causa, relajamiento psicológico, cuando estás con una tarea que te demanda mucho y de repente ¡pum!, la acabas, hay un bajón y vienen depresiones, ¿no? No habla, por ejemplo, de la depresión postparto, ¿no? Depresión, casi todas las mujeres después del parto sufren una leve depresión que dura unos cuantos días, pero hay depresiones postparto muy fuertes que duran meses hasta años. No menciona nada de eso. La compasión de uno mismo, principal causa de la depresión, la autoconmiseración, ¿no? Ay, pobrecito de mí, ¿no? Va a hablar sobre eso. Creo que es real también eso, ¿no? Y te da unos ejemplos de esto de la ¿cómo se dice? Autocompasión. Y capítulo 11, ¿cómo superar nuestras debilidades? Y te dice aquí cómo usar los temperamentos ventajosamente, porque tienen sus ventajas, solo que hay que adecuarlos con el Espíritu Santo. Y te da una tablita aquí de, según los 4 tipos de temperamentos, cuáles son sus tendencias vigorosas, sus debilidades, debilidades espirituales y resultados negativos de todo esto, ¿ya? Que igual, pues yo considero que no es algo necesario que lo conozcas. Esto se va más por el lado de la psicología, porque a final de cuentas, si te comparas, la Biblia es el espejo, si te comparas con ese espejo, vas a ver todos tus errores. Estoy mal aquí, aquí, allá, lo otro, y es lo que tienes que trabajar. Sin embargo, no hace daño esto. Continúa, dice, el Espíritu Santo es el remedio de Dios para las debilidades temperamentales. Luego, superar nuestras debilidades, sigue hablando ahí
eh, con el Espíritu Santo. Da buenos ejemplos, ¿no? De gente que la ha aconsejado y cómo lo superaron. El capítulo 12, temperamentos modificados por el Espíritu. Pues básicamente es lo que ha venido diciendo, ¿no? Y te va a decir, el sanguíneo lleno del Espíritu va a ser así. El colérico va a ser así. El melancólico y el flemático. Y así termina este libro. Te dije 217 páginas, no sé si te lo dije, son 217 páginas y es más o menos fácil de leer. La verdad a mí se me hizo medio aburrido esa parte de que es más de psicología, ¿no? De los temperamentos eh, sanguíneo, colérico, flemático, ¿cuál es el otro? Melancólico, ¿no? Pero pues aquí está. Entonces, ya te comenté lo que creo que le falta, ¿no? En la parte que se metió a la depresión. Creo que le sobra un poco en esto de los tipos de temperamentos, pero bueno, así es como él estructuró el libro, tampoco está mal. Por ahí no toma versículos con todo su contexto, sin embargo, no te lleva a una doctrina rara, algo que se desvíe de la sana doctrina, no. Entonces, tampoco hay problema con eso. Entonces, aquí está. ¿Para quién recomendamos este libro? Pues cualquier persona que quiera modificar, que se haya dado cuenta que necesita modificar su temperamento, pues le va a ayudar. Sirve también para personas que estén dando consejería cristiana, pues te va a ayudar mucho con esto. No es que solamente este libro te va a hablar de eso, ¿no? Una lectura apropiada de la Biblia, pues te va a llevar a dar una buena consejería, identificando también qué problema está teniendo con el temperamento, aunque no sepas cómo se llama ese tipo de temperamento. Aquí lo tenemos, temperamentos controlados por el Espíritu. ¿Te gustó el video? Por favor, apóyame dándole like, suscribiéndote si no lo has hecho y compartiéndolo con alguien que me pueda servir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.